evangelio, de acercarse a los más necesitados y de hacer viva esta realidad espiritual que nos llama Jesucristo, de compartir con los más necesitados. ¿Cuál fue el legado principal del Papa Francisco? ¿Cómo lo describe usted, padre? Bien, primero de una persona pues humilde, sencilla. Claro, hay que verla desde el mismo inicio de su pontificado, el hecho de esa sencillez cuando él se acerca pues al balcón, a lo que llaman la logia vaticana, y pide primero la bendición del pueblo, cosa que pues distinta a lo que hemos visto o de lo que más o menos conocemos un poquito de la tradición de ese inicio de los pontificados de los papas anteriores, que solamente se asemeja un poquito a Juan Pablo I, el Papa de la Sonrisa, como lo recordamos siempre con mucho cariño, ¿no? Y esa sencillez que lo caracteriza y ese pontificado que lo va definiendo desde el comienzo con esa exhortación muy bonita que es el Evangelium Gaudium, que es la dedicación pues al pobre, ¿no? El hecho de los pobres son los prioritarios dentro de la vida de la Iglesia, y eso fue definiendo pues también todo el legado de él a lo largo de esos 12 años de pontificado. También hay una entrevista que le hizo un jesuita a comienzos que también pues llamó mucho la atención. Pero le preguntaba, ¿quién es Jorge Mario Bergoglio? Y él contestó, soy un pecador. No era una retórica, él mismo lo decía, no soy una retórica, es eso, soy eso. Para definir, mira, la Iglesia en cierta manera, la Iglesia es en realidad pues santa y pecadora, porque todos los que estamos, pues, no solamente en la Iglesia, en el mundo somos pecadores. El único justo y el único realmente que es bueno pues es Dios, ¿no? Y cuando Jesús llamaba a todos los apóstoles, ¿quién era? Pues si vamos analizando, vamos viendo cada uno de los apóstoles, pues cada uno tenía algo. Y la intención es lo que decía pues Jesús, o lo dice Jesús en el Evangelio. Yo vengo a llamar a los pecadores, vengo a rescatar a los pecadores, vengo a sanar a los que están pues enfermos. No vengo a buscar a los justos porque ya ellos están encaminados, sino a los pecadores. Y en gran medida eso fue parte de lo que definió el pontificado del Papa Francisco. Sabemos, padre, que el Papa Francisco cambió algunas reformas de la Iglesia y también renovó ciertos protocolos vaticanos que se hacían. ¿Fue el Papa Francisco, lo podemos recordar, como un reformador de la Iglesia, como un hombre de pensamiento, si se quiere, un poco abierto a recibir a distintas comunidades de la sociedad, de la vida política, padre? Más que reformador, yo diría que lo que hizo fue, o incluso tenía la misma intención que tenía tanto Pablo VI como Juan Pablo I, era de aplicar los lineamientos del Concilio Vaticano II, que estaban pues ahí como casi que dormidos durante 50 años. Y él lo que hizo fue eso. No, yo diría que no hay nada extraño, o si no se conoce propiamente pues la historia del magisterio de la Iglesia y sobre todo de lo que es los documentos del Concilio Vaticano II, lo que hizo fue pues aplicarlos. Entonces, algunos lo acusan de que si fue reformador, que cambió muchas cosas de la Iglesia. No, lo que hizo fue aplicar en gran medida los lineamientos. Basta ver los documentos de Lumen Gentium o de Gaudium et Spes, que son documentos fundamentales de la vida de la Iglesia y el desempeño de la misión de la Iglesia en el mundo. Eso pues dice mucho, y eso es lo que hizo en gran medida Francisco en ese sentido. ¿Qué es la sinodalidad? Pues la sinodalidad es prácticamente lo que el Concilio Vaticano II pues aplicó. Y habría que ver también un poquito, conocer un poco lo que es la historia, la tradición, la patrología, el magisterio inicial de la Iglesia. ¿Qué es lo que hace el Concilio Vaticano II? Pues ir a las fuentes y a los orígenes de la Iglesia. ¿Qué hizo pues Francisco en gran medida? Pues hacer o aplicar esos documentos o esos lineamientos pastorales del Concilio Vaticano II pues en la vida de la Iglesia. Y bueno, eso en cierta manera pues generó ciertos choques o ciertas reticencias, sobre todo en algunos bandos de la Iglesia. Un poco digamos que mal llamados progresistas o avanzados o ultratradicionalistas en ese sentido, ¿no? Padre, desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco tuvo la opción preferencial por los pobres. De hecho, en algunos de sus escritos dijo que vayan a las periferias. No quiero una iglesia de parroquia, de oficina, sino que los sacerdotes, los obispos y incluso los cardenales se ensucien las sandalias, los zapatos. ¿Qué quiso decir a la Iglesia y a la humanidad el Papa Francisco con este mensaje? ¿Qué significa
Ir a la periferia, no solamente a la periferia existencial o física, sino también a la periferia interior, padre. Bien, hay una frase que es muy bonita, que siempre la aplicaba, que se llamaba que oliéramos a oveja. Oler a oveja es ensuciar, lo que tú mismo decías, ensuciarte, sentir el calor, sentir la presencia, el acompañar a la persona en ese momento, en distintos momentos de la vida. Sí, lo que tú bien decías, él decía, no que nos quedemos en la oficina, en actividades administrativas, porque Exacto. La iglesia no es la misión es estar con el hermano. De ahí viene en gran parte la palabra compasión, es el estar con el dolor del otro, estar con la necesidad del otro, el estar en la realidad del otro, sentir el dolor, la alegría, la esperanza, el sufrimiento, estar allí y entender un poco esa realidad. Y eso es lo que, pues, en gran medida lo que nos dice Jesús en los evangelios, es sentir el dolor. Si me hace recordar mucho el texto de la hemorroísa. Si la gente se hubiera enterado de que estaba tocando a una enferma que tenía flujo de sangre, pues la pobre terminaría apedreada. Pero calladamente ella pues se fue arrastrando, y ese era un acto de humildad muy grande, y dice, bueno, si yo toco el filo del manto de Jesús, pues yo me voy a sanar. Y así lo hizo. Y Jesús, cuando siente que sale esa fuerza impresionante de él y que la gente lo está empujando, y dice, ¿quién me tocó? Y le dice, pero si te están tocando todo el mundo. Dice, ¿qué es? Él no pasa indiferente ante la realidad el que la tocó fue alguien importante. Y él se voltea para tomarla en consideración y levantarla. Pues en gran medida también lo que el Papa Francisco nos enseñó fue eso, de que fuéramos y tocáramos la realidad del hermano necesitado, que sintiéramos ese dolor, porque esa es nuestra misión como iglesia frente a la realidad de los hermanos. Y bueno, podríamos pues hablar muchísimo. En gran medida está pues en el Evangelium Gaudium la realidad también, la realidad del mundo donde vivimos, que es parte también de la creación, que está expresada en esa hermosa encíclica Laudato Si, la Fratelli Tutti, que también pues nos habla de ese encuentro con el hermano, bien, un encuentro pues hermanado, solidario, de lo que hemos hablado pues ahorita, es el compartir, las necesidades y vivir esa experiencia pues de Dios que nos ayuda pues a caminar juntos hacia el encuentro con el Señor, ¿no? Padre, esa participación de el Papa Francisco, o si se quiere, darle más participación a las mujeres. De hecho, sabemos que una de la gobernadora del Vaticano actualmente es una mujer y también le dio un dicasterio, lo que se conoce en Venezuela como los ministerios importantes dentro del Vaticano. El Papa Francisco vio en la mujer un gran apoyo para también dirigir departamentos importantes dentro de la iglesia. ¿Cómo fue esa visión del Papa Francisco hacia la mujer? Pues una apertura muy grande que se tenía planteando después hace mucho tiempo, de ver el papel de la mujer, así como Jesús pues dio participación dentro del grupo de las Exacto. mujeres, María Magdalena, que la rescata de su realidad, y muchas mujeres que acompañan, incluso bienhechoras que van acompañando pues el grupo. También nos quiere recordar que la mujer es parte integral de la vida de la iglesia, que es parte esencial de nuestra vida como cristianos. No es un ser humano o alguien que es de segundo rango o de una categoría social inferior, ¿no? Todos tienen participación dentro de la realidad. No solamente de la mujer, sino también de muchos de los excluidos dentro de la sociedad, los presos, los que pues tienen ciertas realidades que también pues están allí y que a veces pues la sociedad los margina. Y lo que hacía en gran medida Jesús y que lo vivió Francisco era el hecho de incluirlos dentro de la realidad de fe, dentro de la realidad de la iglesia, de vivir que también son hijos de Dios y que necesitan ser rescatados, como lo hacía Jesús, necesitan ser parte también de esa realidad de fe, ¿no? Me hizo recordar mucho también el hecho de los presos, cuando él se va un Jueves Santo, esa experiencia que la vivió el Papa también la hemos vivido muchos párrocos, cuando tú pones pues, entre quien les va a lavar los pies, no solamente a hombres, sino también a mujeres, a niños, a gente enferma. Entonces hay gente que te encuentras que yo, ¿por qué? Pero sí que fueron... No, el Evangelio te dice los discípulos. Claro. No te dice que son los 12 apóstoles, sino que te dicen discípulos. Y entre los discípulos había mujeres también. Y habían hasta más de 12.
El hecho es de decir que son ese gesto de servicialidad y de amor que nos recuerda, ese mandamiento del amor que nos recuerda pues el jueves, también es para todos, no es para un grupito y el otro no, es para todos, porque Dios está para todos, no para un cierto sector de la sociedad. El padre Fray José Juan siempre con su extraordinaria catequesis en torno al legado del Papa Francisco y de cualquier tema pastoral y social que uno siempre le consulte, le está dispuesto. No se vaya, padre, porque quedamos para la próxima parte abordar un poco ese reto que tiene la Iglesia Católica y los cardenales para elegir a un nuevo Papa, cuál será el perfil del Sumo Pontífice con la sociedad, con la parte espiritual y pastoral. Y seguimos en esta transmisión especial. Ahorita en un momento nuestra compañera Trina Acevedo, padre, porque ya fue el funeral del Papa Francisco, nos va a dar un adelanto sobre los líderes mundiales que asistieron a esta misa exequial en torno al Papa Francisco, muy concurrida en la Plaza de San Pedro. Ya, por supuesto, lo trasladaron hacia la Basílica Santa María la Mayor. Y tenemos ya, padre, a nuestra compañera Trina Acevedo en el área de internacionales. Muchísimas gracias, José Alejo. Así es, parte de lo que revisaremos de inmediato en lo que ha sido este funeral, el último adiós del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica, pero que también es un jefe de Estado. Muy importante lo que sucede a nivel diplomático y político e incluso tras bambalinas. Importante porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estuvieron presentes, incluso están muy cerca uno del otro, y además el protocolo y el sistema, digamos, de asientos que se vivió en este acto fúnebre fue de esta manera como lo tenemos en pantalla. Y muy importante, como lo mencionábamos, que tras bambalinas también están sucediendo reuniones bilaterales y distintos encuentros diplomáticos, y ya se confirma, según lo que se conoce hasta el momento, que Trump se va ya de Roma para reunirse personalmente con Zelensky al margen del funeral del Papa Francisco. Se dice, según la información confirmada por la Casa Blanca, que más temprano mantuvieron una reunión muy productiva. De esta manera fue calificado, y en un momento de creciente tensión y presión de Estados Unidos para lograr una tregua o un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Importante destacar también que según la presidencia ucraniana, Zelensky y Trump, también Macron y Starmer, el presidente de Francia y el primer ministro de Reino Unido, conversaron al margen de estas exequias del Papa Francisco, también confirmado por la presidencia ucraniana. Muy importante porque ya tenemos imágenes también de la última hora de cómo el féretro del Papa Francisco llegó este sábado a la Basílica de Santa María la Mayor para su sepultura. Destacado además la presencia latinoamericana en este funeral, 5 presidentes, el argentino por supuesto Javier Milei de la natal Argentina de Francisco, el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva, que como lo mencionábamos más temprano no pudo llegar a Santa María la Mayor por protocolos de seguridad, entendiendo que además requieren una seguridad mayor, así como Estados Unidos, como Ucrania, y por eso es que estos líderes no están presentes en la última o en la sepultura. Importante destacar que también el ecuatoriano Daniel Noboa, el dominicano Luis Abinader y la hondureña Xiomara Castro están presentes, así como los reyes de España. Es parte de la información que tenemos de último minuto. Tenemos imágenes en vivo de Vatican News de lo que es el traslado del féretro del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a la Basílica de Santa María Mayor para lo que será su último adiós. Seguiremos revisando y actualizando esta información. Debemos hacer una nueva pausa y ya regresamos con más. Qué honor que podamos acompañarnos y que ustedes nos acompañen en esta transmisión especial. Estamos en vivo hasta las 9:30 en esta programación especial, así que los invitamos a que también nos acompañen.